tardes, mi nombre es Paulina Elena Cota Rodríguez, soy estudiante del curso postécnico de enfermería quirúrgica. Voy a hablar sobre lo que es el aparato circulatorio, el sistema respiratorio, y el sistema respiratorio voy a derivar a lo que es el cáncer de pulmón para hablar sobre una técnica quirúrgica que se llama neumectomía. Vamos a iniciar hablando sobre el aparato circulatorio, que es el que se encarga del transporte de sustancias por todo el organismo. Está formado por el sistema cardiovascular, por el que circula la sangre, y el sistema linfático, que es por el que circula la linfa. Histológicamente, el aparato circulatorio que lo que es el corazón se compone de tres capas, que es el pericardio, donde es una doble capa serosa que envuelve externamente al corazón, el endocardio, que es un endotelio simple que tapiza el corazón por dentro, y por último el miocardio, que está formado por tejido muscular cardíaco. Dentro de la anatomía del corazón encontramos la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y los vasos sanguíneos. Estos conformados por las arterias, que son la carótida izquierda, la subclavia izquierda, la aorta, la pulmonar izquierda y la arteria ascendente, que se encargan de llevar sangre del corazón a todos los tejidos. Tenemos los capilares, que son los que intercambian sustancias entre la luz de los capilares y el líquido intersticial. Y las venas, que son la cava superior, las pulmonares y la cava inferior, que devuelven la sangre de los tejidos al corazón. Dentro de lo que es el aparato circulatorio tenemos la circulación sanguínea. La circulación sanguínea se divide en dos, que es la circulación menor y la circulación mayor. La circulación menor se da dentro de lo que es el corazón y los pulmones, donde la sangre es oxigenada, sale del ventrículo derecho, va a los pulmones, por lo que son las arterias pulmonares, se oxigena y regresa a las venas pulmonares hasta el ventrículo izquierdo. Y la circulación mayor, que se da entre el corazón y todos los demás órganos y tejidos, donde la sangre oxigenada sale del ventrículo izquierdo por la arteria aorta, lleva a los órganos oxígeno y nutrientes y vuelve al corazón por las venas hasta lo que es la aurícula derecha. Y por último tenemos lo que es un ciclo cardíaco, que se refiere al patrón repetitivo de contracción y relajación del corazón, donde tenemos la sístole y la diástole, que la sístole es la contracción del músculo cardíaco y la diástole es la relajación del músculo cardíaco. La diástole, la sangre es oxigenada, entra a la aurícula derecha, la sangre oxigenada entra en la aurícula izquierda y las válvulas auriculoventriculares se abren. Y en la sístole la sangre pasa de las aurículas a los ventrículos se contraen y las válvulas auriculoventriculares se cierran. Las válvulas sigmoideas se abren y la sangre pasa a lo que son las arterias. Dentro de lo que es el ciclo cardíaco o el aparato circulatorio, propiamente el corazón, existen lo que son las malformaciones congénitas. Dentro de ellas existen diversos factores, como son la genética, un 8%, las ambientales con un 2% y multifactorial, que abarcan lo que es el 90%. Que se clasifican en dos, que son las no cianógenas y las cianógenas. Dentro de las no cianógenas encontramos lo que viene siendo la comunicación interventricular. Eso se refiere a que hay un desarrollo incompleto del tabique o septum interventricular. La técnica quirúrgica que se utiliza es el cierre de comunicación interventricular. Tenemos la comunicación interauricular, que es un defecto cardíaco de nacimiento en la pared que separa las dos aurículas o cámaras superiores de lo que es el corazón. La técnica quirúrgica que se utiliza es un cierre de comunicación interauricular. Después tenemos el conducto arterial persistente. El conducto arterioso permanece abierto en lugar de cerrarse luego del nacimiento. En consecuencia de esto, la sangre aórtica fluye hacia el tronco pulmonar y sobrecarga lo que son los ventrículos. La técnica quirúrgica que se utiliza es un cierre de persistencia del conducto arteriovenoso. Tenemos una estenosis aórtica, se produce debido a un desarrollo inadecuado de la válvula aórtica en las primeras 8 semanas de lo que es el crecimiento fetal. Se utiliza una técnica quirúrgica de reemplazo de la válvula aórtica. Tenemos una estenosis pulmonar, es una estrechez a nivel del infundíbulo del ventrículo derecho.
zona del ventrículo cercana a lo que es la arteria pulmonar, el anillo, la válvula pulmonar o en la arteria pulmonar. Y la técnica que se utiliza es una colocación de prótesis de valvular mitral. Tenemos la coartación de la aorta. Un segmento de la aorta es muy estrecho, por lo tanto disminuye lo que es el flujo de sangre oxigenada a todo el organismo. La técnica que se utiliza es una corrección de coartación aórtica. Y tenemos por último el canal auriculoventricular. Es un defecto de tipo canal auriculoventricular, que es un problema en la parte del corazón que conecta las cámaras superiores y las cámaras inferiores, lo que quiere decir las aurículas y los ventrículos. Y existen dos tipos, que es el completo y los parciales, y se utiliza una técnica quirúrgica de doble parche. Ahora vamos a pasar a lo que son las malformaciones congénitas cianógenas. La primera de ellas es la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot es una combinación de 4 anomalías. Incluyen la comunicación interventricular, una estenosis de la válvula pulmonar, una extraposición de la aorta y un engrosamiento de la pared ventricular derecha. Las técnicas que se utilizan es un bandaje pulmonar y la fístula sistémico pulmonar. Tenemos la transposición de los grandes vasos. Se invierte la posición normal de las arterias, la aorta sale del ventrículo derecho y la arteria pulmonar sale del ventrículo izquierdo. La técnica quirúrgica que se utiliza es la técnica de Hatten o un switch arterial. Tenemos la atresia tricúspide, que es una malformación caracterizada por la oclusión de la válvula tricúspide, situada entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. La técnica son técnicas de unifocalización. Tenemos el drenaje venoso pulmonar anómalo total, que es un defecto poco común en el que las venas pulmonares están conectadas a la cavidad superior derecha del corazón en lugar de estar a la cavidad superior izquierda. Se utiliza una técnica quirúrgica de Warden. Tenemos el tronco arterial. Es un tipo poco frecuente de enfermedad del corazón en el cual solo un vaso sanguíneo sale desde los ventrículos derecho e izquierdo en lugar de los dos vasos normales que serían la arteria pulmonar y la aorta. Se utiliza una técnica quirúrgica de Rastelli. Tenemos en el corazón izquierdo hipoplásico. Es un padecimiento que ocurre cuando partes del lado izquierdo del corazón no se desarrollan por completo. Y tenemos el corazón derecho hipoplásico. Ventrículo derecho es demasiado pequeño o está ausente. Se utiliza en la técnica quirúrgica de Norwood, un trasplante cardíaco o la técnica quirúrgica de Glenn. Y tenemos algunas formas de retorno venoso pulmonar total anómalo, donde las venas pulmonares se conectan en cambio al lado derecho de lo que es el corazón. Y por último tenemos la anomalía de Epstein. Es una afección cardíaca congénita que provoca una anormalidad de la válvula tricúspide. En esta afección la válvula tricúspide está alargada y desplazada hacia abajo en dirección al ventrículo derecho. Se utiliza una técnica quirúrgica técnica en cono, que es la reparación de la válvula tricúspide, reemplazo de la válvula tricúspide o cierre de la comunicación interauricular. Con eso terminamos lo que es el aparato circulatorio y vamos a pasar a lo que es el sistema respiratorio. El sistema respiratorio está formado por lo que son las vías respiratorias, que son las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea y todo lo que son los árboles bronquiales, que conducen, calientan, humidifican y filtran el aire inspirado de partículas de polvo y gases pues antes de que lleguen a lo que son los pulmones. Específicamente tenemos la tráquea, que es un tubo de aire elástico que mide de 10 a 12 centímetros de longitud y tiene un diámetro igual al de un dedo índice y posee aproximadamente 20 anillos cartilaginosos. De la tráquea se derivan lo que son los bronquios izquierdo y derecho. Del bronquio derecho se divide en tres, que es el superior, el medio y el inferior, y en el bronquio izquierdo tenemos el superior y el inferior. De las funciones principales del sistema respiratorio es pues la respiración. Es un proceso involuntario y automático mediante el cual las células del cuerpo toman oxígeno y eliminan el dióxido de carbono. Vamos a hablar específicamente de lo que son los pulmones. Los pulmones pues son los órganos vitales de la respiración. Se han situado en las cavidades pleurales derecha e izquierda y su principal función es la oxigenación de la sangre con el aire inspirado y la expiración de lo que es el dióxido de carbono, como ya lo habíamos mencionado.
La membrana serosa denominada pleura tiene dos capas. La capa externa, la pleura, que es la pleura parietal, reviste la superficie interna de lo que es el tórax, y la capa interna, capa visceral, cubre lo que es las superficies de los pulmones. Luego tenemos lo que es la irrigación pulmonar. Dentro de la irrigación pulmonar encontramos que cada pulmón posee una arteria pulmonar que lo perfunde y dos venas pulmonares que lo drenan. Las arterias pulmonares derecha e izquierda nacen en el tronco pulmonar a la altura del ángulo esternal y llevan sangre poco oxigenada a los pulmones para que éste se oxigene. Tenemos las arterias bronquiales que aportan nutrición a las estructuras de la raíz de los pulmones. Y después tenemos lo que viene siendo la inervación pulmonar. Los pulmones están inervados por los nervios cardíacos cervicales, el nervio faríngeo recurrente izquierdo y el nervio vago izquierdo. Tenemos el nervio vago derecho y los plexos pulmonares, anterior, posterior, el plexo esofágico y el tronco parasimpático. Dentro de los músculos tenemos el músculo trapecio, el músculo redondo menor, el músculo redondo mayor, el músculo dorsal ancho, el músculo serrato posterior superior, el músculo romboides mayor, el músculo serrato anterior y el músculo serrato posterior inferior. Vamos a entrar en la patología que voy a explicar para dar lo que es la técnica quirúrgica de neumectomía. Propiamente vamos a hablar de lo que es el cáncer de pulmón. El cáncer es una enfermedad en la cual las células del cuerpo comienzan a multiplicarse sin control. Existen principalmente dos tipos dentro de lo que es el cáncer de pulmón. El primero de ellos es el cáncer de pulmón de células pequeñas, que es un carcinoma microcítico de pulmón. Este representa aproximadamente el 20% de los tumores pulmonares que se diagnostican y está muy relacionado con el consumo de tabaco. Suele ser muy agresivo. Tenemos el cáncer de pulmón de células no pequeñas, que es el carcinoma pulmonar no microcítico. Representa aproximadamente el 80% de los tumores pulmonares diagnosticados. Se subdivide a su vez en tres tipos, que es el carcinoma escamoso o epidermoide. Este representa el 40% de los cánceres de pulmón, siendo el tipo más común. Tenemos los carcinomas no escamosos. Dentro de ellos está el adenocarcinoma, que representa el 30% de los cánceres de pulmón diagnosticados y es el más frecuente en mujeres. Y el carcinoma de células grandes supone el 10% restante de los tumores pulmonares que se diagnostican. Dentro de sus causas, factores de riesgo y síntomas, tenemos pues el consumo de tabaco, desarrollar ese tipo de pulmón, ese tipo de tumor va enlazado con lo que es la edad avanzada y el sexo masculino. Exposición laboral a sustancias como el asbesto o el radón y la contaminación ambiental en zonas urbanas. También existe lo que es la predisposición genética. Dentro de los síntomas tenemos pues la tos persistente, dolor constante en el pecho, esputo con sangre, dificultades para respirar, infecciones pulmonares frecuentes, bultos o masas en el cuello de la clavícula, fatiga, pérdida de peso, pérdida de apetito y lo que es el dolor óseo. Vamos a entrar a lo que es la neumectomía. Una neumectomía consiste en la extirpación de un pulmón y se realiza comúnmente para tratar un cáncer de pulmón. Su objetivo es disminuir el tamaño de un tumor maligno y lentificar la diseminación del cáncer. Vamos a iniciar con lo que es la descripción de la técnica. Primero que nada vamos a vestirnos con bata estéril y calzar los guantes con técnica cerrada. Se procede a la preparación de mesas de mayo y riñón y vamos a contar y acomodar el instrumental por tiempos quirúrgicos. En coordinación con la enfermera circulante vamos a realizar la cuenta de lo que es el material textil y vamos a vestir al equipo médico que participará en lo que es el acto quirúrgico. Se inicia con una incisión de posterolateral del borde axilar entre la quinta y la sexta costilla, que se denomina como toracotomía. Para esto vamos a utilizar un primer mango de bisturí Bar Parker con una hoja de bisturí número 20.
Se secciona lo que es el tejido celular subcutáneo con un segundo mango de bisturí Bar Parker y una hoja de bisturí número 10 o con un electrobisturí o electrocauterio. Vamos a separar los bordes de la herida quirúrgica con lo que son los separadores Farabeu. Se va a hacer sección de los músculos pectoral mayor, pectoral menor, serrato. Se va a hacer división del dorsal ancho, romboide mayor y trapecio. Se va a utilizar el segundo mango de bisturí Bar Parker número 3 con una hoja de bisturí número 10 o el electrobisturí. Se realiza hemostasia de los vasos sangrantes con unas pinzas Kelly, un catgut crómico o seda libre 2 ceros. Separación escapular del omóplato. Se va a exponer lo que es la cavidad torácica entre la cuarta y el quinto espacio intercostal con un separador escapular de Davidson. Se eleva la escápula y se cuentan las costillas por debajo de esta. Esto se hace digitalmente y se identifica lo que es el espacio intercostal. Se incide el espacio intercostal, que es la incisión de músculos intercostales, con un segundo mango de bisturí Bar Parker número 3 con la hoja de bisturí número 10. Se va a prolongar lo que es la incisión intercostal introduciendo el índice hacia la cavidad para proteger lo que es el pulmón con una tijera de Metzenbaum o el electrobisturí. Se va a hacer protección de las partes blandas, que eso se realiza con compresas húmedas. Se va a hacer la separación intercostal, identificando lo que es la lesión con un separador de Finocheto. Separa el pulmón y para eso se pueden utilizar los separadores Divers maleables, unos separadores Harrington o las pinzas pulmonares de Duval. Se va a seccionar la pleura mediastinal con las tijeras de Metzenbaum y las pinzas de ángulo o gasa montada en lo que es la pinza de anillos. Se identifica, se separa, tracciona y refiere nervios, que es el nervio vago, laringio recurrente, solo esto ocurre en lo que es el lado izquierdo, y los frénicos y de los vasos, puede ser con una cinta umbilical o con seda libre del número 1 montada en una pinza de ángulo. Pinza, corta y liga la arteria pulmonar en su cabo proximal y distal con unas pinzas de Lahey recto, una tijera Metzenbaum, seda libre 2.0 montada en pinza de Schnitt, y se cortan cabos de sutura con lo que es la tijera de Mayo recta. Se ligan los bordes cruentos de la arteria pulmonar con prolene 4.0 montado en portaagujas Mayo-Hegar y pinza de disección sin dientes. Se cortan los cabos de sutura con tijera Mayo recta. Pinza, corta y liga venas pulmonares superior e inferior con las tijeras Schnitt, las tijeras Metzenbaum, seda libre del 2.0, Vicryl 2.0 montado en pinza de ángulo. Corta cabos de sutura con tijera Mayo recta. Pinza, corta y liga vasos pequeños con tijeras de Schnitt, tijera Metzenbaum, seda libre 2.0 montada en pinza de ángulo. Se cortan los cabos de sutura con tijera Mayo recta, pinzamiento de bronquio en su parte proximal con 2 pinzas clamp de Sarot. Se inicia lo que viene siendo el tiempo séptico. Se secciona el bronquio con un mango de bisturí Bar Parker número 7 y con una hoja de bisturí número 15. Se extrae el pulmón de la cavidad torácica, se recibe pieza en un campo, se sutura el lecho bronquial en su parte proximal con doble ligadura con puntos transfictivos, una a nivel transversal y otra a nivel longitudinal con Vicryl 2 ceros, montado en un portaagujas Mayo-Hegar y su pinza de disección sin dientes. Corta cabos de sutura con tijera Mayo recta, se aspira el sangrado con lo que es una cánula de Yankauer, se realiza prueba hidrostática y maniobra de Valsalva. Se utiliza lo que es una solución fisiológica en una jeringa asepto. Se hace lo que es la aspiración de líquidos con la cánula Yankauer. Se verifica la hemostasia y ligadura de vasos sangrantes con seda libre 2 ceros montada en pinza Schnitt y un electrocauterio. Se cortan los cabos de sutura con unas tijeras Mayo rectas. Se realiza el colgajo de muñón con pleura visceral, para lo que se utiliza el Vicryl 3 ceros montado en portaagujas Mayo-Hegar en una pinza de disección sin dientes. Se cortan los cabos de sutura con tijera Mayo recta y aquí se termina lo que es el tiempo séptico. Se realiza cuenta de material de esponjear junto con la enfermera circulante.
Se sutura la pleura mediastínica superior con un catgut crómico 2.0 o lo que es Dexon, montado en un portagujas Mayo-Heger en las pinzas de disección sin dientes. Se cortan cabos de sutura con tijera de mayo recta, se retiran los separadores de finocheto. Se colocan puntos pericostales alrededor de las costillas, se refieren los extremos de cada sutura de 4 a 6 puntos, para lo que se utiliza tibón número 5 montado en pinza de Schnitt y pinzas hemostáticas. Se cortan los cabos de sutura con tijera mayo recta, se hace la aproximación de costillas con un aproximador de Bailey, se anudan los extremos de sutura o torsión del alambre con unas pinzas Kelly, se cortan cabos de sutura con tijera mayo recta, aproximación y sutura de músculos en forma individual, romboideo menor y mayor, trapecio, serrato postero superior, dorsal ancho, pectoral menor y mayor con puntos separados o continuos, para lo que se utiliza un catgut crómico o bicril número 0. Montado en portagujas Mayo-Heger y pinzas de disección sin dientes. Se cortan cabos de sutura con tijera mayo recta, se afronta el tejido celular con puntos separados, para lo que se utiliza un bicril 2 ceros montado en portaguja Mayo-Heger y pinzas de disección sin dientes. Se cortan cabos de sutura con tijera Mayo-Heger, se sutura piel con puntos de Sarnoff, a lo que se utiliza un nylon 3 ceros montado en portagujas Mayo-Heger y pinza de disección con dientes. Se cortan cabos de sutura, se lava, seca y protege lo que es la herida quirúrgica con gasa húmeda y gasa seca. Se hace un vendaje compresivo, se venda con una venda elástica de 30 centímetros y lo que es la tela adhesiva. Pues al término del procedimiento quirúrgico se confirma para el traslado del paciente a lo que es una sala de recuperación. Se retira todo de la sala y se deja lista para la siguiente cirugía. Bueno, esto es todo de mi parte. Gracias por su atención.